Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Noticias Globovisión Salud. Les saluda Daniela Salas en nombre de todo el equipo que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. Me acompaña como siempre en interpretación de lengua de señas el profesor Henry Rumbos. Y el día de hoy vamos a hablar de algunos temas. En este caso vamos a empezar hablando de los biopolímeros. Esto lo vamos a hacer con el especialista Josely Torres, quien es inmunólogo y nos acompaña el día de hoy para decirnos cuáles son los riesgos de estas sustancias que están prohibidas desde hace 4 años en nuestro país. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, nada, vamos a hablar de los biopolímeros. Vamos a hablar de los biopolímeros y vamos a empezar. Vimos un introductorio que definía un poco qué eran estas sustancias de relleno. Estas sustancias de relleno son utilizadas más que todo, o fueron utilizadas más que todo para rellenar cara en general, tanto los pómulos, los labios y también los glúteos, generando altos riesgos en la complicación de la salud de los pacientes. Pero queremos que sea usted que nos explique un poco más sobre esto. Sí, ciertamente los biopolímeros son un grupo de sustancias muy grande en el que se incluyen metacrilato y otros tipos de plástico. Sin embargo, nosotros hemos recopilado a través del tiempo que hemos venido tratando a estos pacientes que han utilizado muchísimas sustancias que tildan de biopolímeros. Tuvimos un caso de un paciente que se le colocó pega loca, de hecho, entre otras cosas. Así como los casos que estaban en Colombia que colocaban aceite de motor a los pacientes indicándole que eran biopolímeros y que tenía mucho más riesgo de los que causaban los biopolímeros con respecto a esto. Sí, ciertamente son sustancias que están prohibidas, que lamentablemente se siguen utilizando hoy en día, porque a pesar de que hay una prohibición desde el año 2012, lamentablemente esto sigue pasando en nuestro país de manera ilegal, de manera fortuita, en muchísimos lugares, ¿no? Sobre todo en las cuestiones de estética, peluquería, ese tipo de cosas, y mucha gente de manera indiscriminada lo sigue haciendo. ¿Cuál es el problema de esto? Que lamentablemente, como vimos en el video, hacen una reacción de rechazo de cuerpo extraño. Y muchísimas veces los pacientes que me consultan dicen que lamentablemente dicen, no, pero es que a mí no me ha pasado nada después de tantos años, pero es que siempre pasa algo. Tarde o temprano, todos los pacientes que tienen biopolímeros van a tener una reacción. Y también el cuidado que tiene este paciente con respecto a él. Sí, porque es que, como digo, hay pacientes que incluso a los 2, 3 años ya hacen reacciones, pero tenemos un caso reportado de un paciente que luego de 23 años fue que empezó a hacer reacciones. Incluso hay pacientes que hacen reacciones que no se relacionan con los biopolímeros en primera instancia. Tuve un caso de una paciente que consultaba por una alergia y entonces alergia, tenía todas las pruebas de alergia negativa y cuando le empecé a investigar un poquito más tenía puesto biopolímeros. Tratamos los biopolímeros, ella se los había puesto en las pantorrillas y se le quitó la alergia, entre comillas, porque no era una alergia, ¿no? Lo más común, aun cuando estaban indicados teóricamente para la cara, lo más común realmente son los glúteos, ¿okay? Que fue el gran boom. El 80% de los pacientes se los colocaron en glúteos. Sin embargo, tenemos algunas zonas, por supuesto, en cara. También hay pacientes que se lo colocaron en pantorrillas, en brazos, hombres que se lo colocaron en pectorales, e incluso tuvimos unos cuantos casitos, que se colocaron, de hombres que se lo colocaron en el pene. Además de la malformación que se puede generar después de que estos biopolímeros migran de manera indiscriminada por el cuerpo, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué implica para un paciente tener biopolímeros que han sido migrados, que tienen estas reacciones adversas en nuestro cuerpo? Bueno, la migración, por supuesto, es lo más complicado del asunto, ¿no? Porque migran hacia otras zonas, por ejemplo, la región lumbar, los que están en glúteos, y entonces esto va a generar deformidad, dolor, mucho dolor e incomodidad para el paciente. El paciente no se puede sentar, no se puede mover, etcétera. En cara no puede llevar sol. O sea, hay muchísimas complicaciones por la migración. Sin embargo, muchísimos pacientes, gracias a Dios, no les migra, pero ocasiona problemas inmunológicos y esa es la razón por la cual los tratamos los inmunólogos, porque muchísimos de estos pacientes se comportan como si fueran un lupus. Ojo, no da lupus, pero se comportan de esa manera. Muchas personas que nos están viendo el día de hoy no saben qué es lupus. Okay, Me gustaría que lo definan. Sí, el lupus es una enfermedad inmunológica en la que hay producción de anticuerpos contra varios órganos, valga la redundancia, del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa con los biopolímeros? Que como es una reacción a cuerpo extraño, como lo decía el video, y hacen un proceso inflamatorio crónico, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Producir anticuerpos, valga la redundancia, contra estas sustancias. Y esos anticuerpos, como no están trabajando bien, porque lamentablemente los anticuerpos están diseñados para atacar proteínas, y estos no lo son, entonces esos anticuerpos quedan dando vueltas en todo el organismo y lamentablemente van a atacar algunos órganos blancos, como por ejemplo las articulaciones, pueden atacar piel, pueden atacar ojo incluso, y entonces los pacientes hacen como si fuera un lupus, hacen
hacen manifestaciones articulares, dolor articular, cansancio generalizado, esos pacientes pueden tener incluso reacciones, entre comillas, alérgicas, que no lo son, pueden tener cefalea, dolor en otras zonas localizadas. Ahí tuvimos un paciente que hizo migración hacia riñón y por supuesto hizo una insuficiencia renal, muy delicado ese ¿Hace algún caso. tipo de obstrucción estos biopolímeros en los órganos? No, porque ellos infiltran el tejido y no es Lo que que hacen es una obstruyen. modificación. Exacto, modifican la arquitectura del tejido y hacen procesos inflamatorios locales, e incluso pues sistémicos, ¿no? Entonces, lo más problemático es el paciente que lamentablemente se lo colocó, de repente no migró, pero sí tiene las manifestaciones generalizadas. El paciente puede tener dolor articular, cansancio, va a tener incluso fiebre prolongada. Esos pacientes que vienen con fiebre, muchísimas veces son estos pacientes. Los casos más graves son aquellos casos cuando hay salida del biopolímero a través de orificios que se forman, ¿ok? Entonces hacen fístulas y empiezan a salir esos biopolímeros y por supuesto todo eso se infecta y ahí son los casos más graves, ¿no? En el caso de los glúteos, en la parte del ano, ¿tienen complicaciones, infecciones? Sí, por supuesto. También puede migrar hacia esta zona de... Hacia la vagina incluso, o sea, hacia los Puede labios obstruirlo. mayores. No tanto como obstrucción, pero el problema es que, claro, hay una inflamación tan grave que puede producir dolor, por ejemplo, para evacuar o para orinar incluso, porque hay muchísima obstrucción de todos esos tejidos. No obstrucción, sino que mecánico, pues, del punto de vista mecánico, no dejan que pase bien pues, lo que tenga que pasar. Doctor Torres, nosotros nos corresponde hacer nuestra primera pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. En la próxima parte estaremos hablando de cuáles son estos tratamientos, cómo hacen ustedes los inmunólogos para poder atender a estos pacientes con biopolímeros y también, sabiendo que usted no es cirujano, cuáles son esas alternativas para retirar los biopolímeros. Nosotros a las 4:42 de la tarde establecemos nuestra primera pausa dejándolos con la buena nota.